¿Se ve la pantalla completa? Sí, todo bien. Y también se ve la manito. El puntero, sí. Ya. Ay, me faltó cambiar la sesión. Bueno, pero es la sesión 4 de Geoeducación. Eh, bueno, acá dejé un texto que es una frase que a mí me encanta, de un paper que me encanta, que lo voy a citar bastante, va a estar al final en la bibliografía por si lo quieren revisar. Y creo que es un poco para mí la motivación del sentido que encontré un poco en la geoeducación. Y la frase dice: quien sabe leer el paisaje protegerá su entorno, reconocerá su valor, visualizará las expectativas que le presenta, resolverá dificultades espaciales, ordenará prioridades al respecto. El saber geográfico le permitirá esa fructuosa lectura trascendental para el bienestar de las sociedades. Y bueno, creo que cuando uno hace algo relacionado al medio ambiente o algún conocimiento o lo intenta compartir, ¿cierto? Siempre es un desafío pensando como en las prioridades de las prioridades humanas que existen hoy en día, que, bueno, por una parte es solventarse, la familia, los amigos, ¿cierto? Tener estabilidad de ciertos modos y quizá dentro de esa gama de prioridades no están inmediatamente asociado al medio ambiente. Es algo que de hecho cuesta mucho como que algunas personas lo tengan considerado o que les despierte interés porque de algún modo no se están relacionando directamente, o sí, bueno, sí lo están, pero no está de manera consciente integrada la importancia del medio ambiente en sus vidas. Entonces, creo que esta frase nos hace pensar un poco en por qué finalmente es importante entenderse como parte de este medio ambiente. Incentivo a motivarse con el juego, que es un juego muy... Ahí alguien tiene el audio prendido por si acaso. Y nada, como esta reflexión inicial para un poco empezar la sesión. Ya. Traje varios antecedentes antes de empezar a hablar del tema y voy a leer algunos como para empezar a conversar. Yo diría que esta sesión va a ser un poquito de conversación, de ir reflexionando. La idea es que también ustedes puedan hacer sus propias reflexiones y que las vayamos comentando un poco. Así que no es tan cuadrada, por decirlo así. Por un lado puse, saqué frases de distintos papers. Existe la necesidad de educar a la sociedad para evitar los desastres socionaturales, que es algo que vamos a conversar un poquito más adelante. Un poco por qué nos estamos adentrando, ¿cierto?, dentro de la educación ya de las ciencias de la Tierra. La capacidad de recuperación está directamente relacionada con el acceso de las personas a recursos cruciales: empleo, educación, incorporación de programas de manejo de riesgo de desastres, redes sociales, lo cual hace posible que las personas superen riesgos. Por otro lado, el paisaje es el eje didáctico de la enseñanza interdisciplinar de la geografía-geología. Se debe existir en una educación para una ciudadanía geográficamente informada. Insistir, perdón. La marginación que sufren los elementos geológicos en la gestión y conservación de los recursos naturales tienen su origen en la falta de conocimientos generales sobre las ciencias de la Tierra por parte de los gestores y de la población en general, junto con una despreocupación por una gran parte de los profesionales de la geología en involucrarse en la divulgación. Y bueno, estos antecedentes, frases que saqué, que se repiten en varios trabajos relacionados a la educación de las ciencias de la Tierra, y también un poco por qué tenemos que compartir la geología, se justifica un poco en esto, en esta ignorancia de donde venga, de no relacionarnos con este medio, de no comprenderlo, de marginarlo, y que finalmente sí resulta impactante, quizá no en todos los momentos de nuestra vida, pero sí la afecta, y a veces no es visible, y también quizás por eso es algo que se reniega, y tal vez algo que aparece un poco cuando tenemos que enfrentarnos de manera reactiva a cuando se nos presenta la naturaleza de manera más indómita, ¿cierto?
Entonces, bueno, nos vamos adentrando un poco por qué están dándose estos problemas, qué está pasando con la educación en Chile, es cierto que estamos teniendo esta situación de que finalmente es algo que no está incorporado dentro de la población. Y bueno, hay un documento que me gusta mucho que es sobre la educación patrimonial en Chile, que es del Ministerio de Arte y Cultura, si no me equivoco, y de aquí saqué varios cuadros que hacen una recopilación de unas 500, 600 y un poquito más organizaciones que hacen actividades relacionadas al patrimonio, a la educación del patrimonio. Entonces, bueno, acá tenemos un cuadro que habla un poco de los tipos de patrimonios que hay, en qué consisten, y también cómo están presentes en la educación, en los distintos, por ejemplo, en distintas regiones, en sectores rurales, en la región metropolitana. Como cierto que teníamos este hilo de estar hablando de lo que es el patrimonio geológico, que vendría siendo el patrimonio natural, que lo tenemos por aquí, y el patrimonio paleontológico. Como pueden ver, lo que suelen por lo menos trabajar las organizaciones, organizaciones de todo tipo, desde municipalidades, del gobierno, desde colegios, ahí vamos a hablar también un poco de eso, se carga un poco a lo que es patrimonio cultural, y el patrimonio natural y el patrimonio arqueológico, que es un poco lo que nos interesa a nosotros, se ve en menor frecuencia, ¿ya? Aquí también lo podemos ver, por ejemplo, la región metropolitana no es el atractivo principal al momento de hacer patrimonio, como sí lo es el patrimonio cultural. Y bueno, el patrimonio arqueológico, también relacionado al patrimonio paleontológico, es algo también se ve bastante poco. Otros antecedentes que recopilé son como tipo de actividades que se realizan en relación a esta educación del patrimonio. Como pueden ver, los talleres y las rutas o las visitas, en este caso nosotros podríamos también llamarlos georrutas, son las actividades que se realizan con mayor frecuencia. Aquí hay un compilado de como la numeración, o sea, de cuántas de estas organizaciones realizan estos tipos de actividades. Y por otro lado, también está en qué espacios de la educación se están realizando este tipo de actividades, ya sea en la educación formal o informal. No he visto tan a detalle, pero también se concentra bastante los talleres y las rutas en general en casi todos los aspectos. Entonces, un poquito para entender el panorama, los tipos distintos de actividades que hay, solo por leer algunas, por ejemplo, capacitaciones, trabajo con comunidades, investigación, conversatorios, charlas, actividades artísticas. Hay diferentes tipos de dinámicas, ¿cierto?, que nos permiten finalmente acercar este patrimonio a la población. Como otro antecedente, quise añadir los tipos de recursos que se necesitan para llevar a cabo estas actividades y cuáles también representan como una dificultad, un desafío al momento de ejercer estas actividades, y por sobre todo siempre hay una tendencia en el recurso humano, ¿cierto?, que es la disponibilidad propia de las personas para hacer este tipo de actividades, y por otro lado el financiamiento. No por decir que hay muchos que de repente tienen que hacer esto o lo hacen porque les gusta y no es porque realmente haya un espacio laboral para aquello o fondos, bueno, sí los hay, pero digamos que por lo menos las estadísticas nos muestran que este viene siendo uno de los principales factores gatillantes que se necesitan para estas prácticas. Y bueno, este estudio se hizo en la pandemia, entonces incorpora como este antecedente igual de que la pandemia dificultó un poco esto, pero en general suele ser el financiamiento. Y aquí en menor medida dice coordinación, acceso a internet, falta de acceso a materiales, pero tampoco es algo que se reporte mucho. Bueno, algo que quise mostrar que cierto, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, esta misma actividad, no es solo la interacción, no es solo lo que yo les cuente, sino es también el rol que están tomando ustedes, y en general en las distintos tipos de actividades que se pueden hacer, la relación entre la audiencia y quien está compartiendo la información puede ser diferente. Y este cuadro lo encontré súper interesante, quizá un poco más para que lo
más para que lo puedan revisar ustedes, que es, ok, cuando yo voy a hacer alguna dinámica, ¿cuál va a ser el rol, cierto? En este caso yo estoy haciendo una exposición de la información, no me estoy preocupando y no me estoy... no estoy analizando cuál es el real impacto que está teniendo en ustedes esta información, si es que la están recibiendo como algo que va a despertar su interés o no, o quizás se les va a olvidar mañana, o se les va a olvidar en un mes. No estoy midiendo un poco el impacto de la información que yo estoy compartiendo con ustedes, y en ese caso, por ejemplo, estaríamos frente a una práctica expositora, en la que yo estoy transmitiendo los conocimientos. Por ejemplo, el rol de la audiencia, aquí sería un rol más pasivo, recepción de la información, y en este caso, el educador encargado de liderar o moderar la práctica, con un rol más activo. Y así hay distintos tipos de relaciones, y yo les quise dejar acá un video que no me di cuenta que no le puedo dar el tiempo por los módulos como se han dado necesario para diseñar una ruta geológica. Entonces estaba pensando que quizás podrían ofrecer en otra instancia otra dinámica enfocado 100% a las rutas geológicas, porque quizás lo hemos conversado un poquito, pero la verdad es que como para pasarla así como una lámina no es suficiente, entonces creo que sí o sí es necesario tener otra instancia si es que alguien quiere aprender un poquito más de eso. Pero de todos modos les dejé un video, que este video se hizo este año, si no me equivoco. Sí, por el Día de los Patrimonios que se celebra en mayo. Y desde el ministerio compartieron como hartos tips para que uno pudiera enfocar un poco el Día de los Patrimonios, y este video específicamente es del diseño de las rutas patrimoniales, que lo encontré súper bueno, porque habla un poco de este tema, de cuál es esta relación que estamos generando con la audiencia finalmente, también un poco que sea significativo en la persona, de que de repente no es la mejor dinámica venir y exponer un conocimiento, hay dinámicas que funcionan mucho mejor y que tienen muchos mejores resultados. Entonces, en ese sentido, para quien esté trabajando activamente con estos temas y le interese aprender más, lo invito a revisar este video, a revisar esta lámina y plantearse un poco, en base a su objetivo, su disponibilidad, sus recursos, cómo puede diseñar óptimamente lo que es finalmente compartir esta información, ¿cierto? Que es el objetivo, yo creo, de varios, y también por qué nos estamos adentrando desde la geología a este tema. Quizás no nos estamos adentrando necesariamente para el diseño de rutas geológicas cuando hablamos de educación, pero sí nos da un poco de nociones al momento de diseñar de por sí una estrategia para compartir información. Y bueno, también tomé el porcentaje de los estudios de cuál de este tipo de práctica es el que más se realiza, y por lo menos aquí sale de aprendizaje activo interactivo, prácticas que combinan lo expositivo con un aprendizaje activo o relacional. Por ejemplo, aquí en el activo relacional dice el rol que combina lo que escucha y atención con un aprendizaje activo, es decir, perdón, está sonando el celular. Ahí sí. Bueno, ya vamos a hablar un poquito en el tópico de educación a qué se refiere esto del aprendizaje. Ya. Educación. Lo voy a leer. Esto lo saqué de una definición de una tesis de Juan Luis Aravena, que es un geólogo que salió de nuestra universidad, hizo su tesis en geoeducación, y bueno, él hizo una revisión muy profunda de lo que está relacionado a la educación geológica, así que saqué varios extractos de su tesis para esto, y él lo tomó de esta ley. Entonces dice, la educación es un proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tienen como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, efectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir, participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, para trabajar y contribuir al desarrollo del país,
La educación se manifiesta a través de la enseñanza formal o regular, de la enseñanza no formal y de la educación informal. Bueno, y aquí escribí un poquito a qué se refiere cada uno de estos, o estos espacios finalmente que permite la educación, y mencionar también, porque creo que no lo escribí, que por ejemplo ahora lo que yo estoy haciendo con esta charla, con esta sesión, no es educación como tal. Yo no me estoy preocupando de que ustedes aprendan este conocimiento. Es decir, la educación va a ser un proceso de aprendizaje y de enseñanza en el que, si bien yo puedo compartir una información, estoy enseñando una información, si no hay una participación activa también del receptor de esta información, de aprender y de practicar este aprendizaje, finalmente no estamos logrando hacer educación. Más estamos en este caso haciendo divulgación. Yo les comparto un conocimiento y ustedes, si les interesa, después lo toman y pueden hacer algo con esto. Que es un poco lo que quizás a veces uno hace en Instagram cuando ve un video y se queda con lo que le interesó, y ahí quizás aprende un poquito más, ¿cierto? Si no es algo que pasó nomás, que alguien te compartió. Entonces, un poco esa reflexión de entender de que no todo lo que se comparta, yo puedo dar por sentado que eso es parte de la educación de una persona o que esa persona aprendió. Y bueno, estos textos también los extraje de la tesis de Juan Luis y el de la ley. Y, por ejemplo, dice, la educación formal es la enseñanza formal o regular, que está básicamente la que está, lo que es parte de la escuela, como dice aquí, colegios, liceos, instituciones, espacios formales de la educación. Los espacios no formales, por ejemplo, son museos, bibliotecas, centros culturales, y la educación informal, transmisión familiar, medios de comunicación, podemos pensar en redes sociales. Entonces, los espacios donde yo puedo quizás hacer este acto de educar van a ser diversos. Ese es un poco el objetivo de mostrar esta lámina, de, ok, si interesa quizás profundizar de un tema, hacer algún taller, hacer alguna charla, hacer una salida de campo, cuáles son los espacios en los que yo puedo hacer educación. Y en ese sentido vamos a revisar un poquito más la educación formal, no tanto los otros temas, en esta instancia por lo menos. Ya, y aquí era bastante información, que es un pequeño análisis del currículum nacional. Para darle un poquito de contexto, yo tengo entendido de que hay una organización, y en algún momento me puse en contacto con estas personas, ya no me acuerdo, fue hace harto tiempo, que estaban haciendo un análisis del currículum nacional. Y sé que hay varias personas que les interesa mucho este tema, de eso, ok, ¿dónde están finalmente las ciencias de la Tierra involucradas en el currículum? Es decir, en todos estos como objetivos, desde primero básico hasta cuarto medio, ¿cuáles son estos espacios para enseñar geología? O sea, yo puedo, quiero quizás hacer un taller para los chiquillos de primero medio del tema que a mí me interesa. Pero quizás no es quizás la mejor estrategia. En ese sentido, creo que hay una amplia posibilidad para los geólogos de poder involucrarse con la educación formal. Y bueno, un poco el currículum ya nos muestra de manera muy fácil y simplificada cuáles son estos tópicos. Por ejemplo, aquí puse de primero a sexto, séptimo, tercero a cuarto, primero básico a cuarto medio, y tomé como estos ejes donde aparece todas las temáticas relacionadas a la ciencia de las tierras, y son bastantes. Por ejemplo, de primero a sexto básico podemos encontrar lo más básico, desde las rocas, el núcleo o sea, la estructura interna de la Tierra, volcanes, ciclo del agua. Ya en séptimo básico también tenemos temas relacionados. En tercero y cuarto medio hay un electivo que no es que en todos los colegios se imparta, sino que hay ciertos colegios que escogen este electivo para pasarlo como materia, y está súper relacionado a la geología, no diría que en un 100%, pero también es un espacio, creo, genial para poder compartir la geo también a estudiantes un poquito más grandes.
Y también está como este electivo, si no me equivoco, creo que es electivo porque yo he analizado el de geografía, de territorio y desafíos socioambientales, no he analizado bien este de geografía, pero también está súper vinculado y en general lo vamos a ver más como geografía que como geología, diría yo. Y probablemente también hay otro eje donde aparezca la geo, así que los dejé aquí en formato de link, así que cuando ustedes quieran adentrarse un poquito en esto, lo dejé listo, cosa que ustedes lo puedan pinchar, estas partes negritas, y los va a dirigir directamente a esta información. Y también hay un link con bastantes recursos relacionados a la ciencia de la Tierra, libros sobre dinosaurios, sobre volcanes, montañas, mucha información, mucho recurso didáctico para que se pueda compartir la geología finalmente. Y esto yo lo creo que es una oportunidad porque finalmente si a mí me interesa, por ejemplo, en mi etapa universitaria, decir, ok, me llama la atención, me gustaría quizás con un grupo de compañeros ir y compartirse esta actividad, o que los estudiantes vengan acá a la universidad, o soy profe y me encantaría como quizás que no, como que venga algún estudiante de geología a compartir esta información. Entonces hay varios objetivos dentro de este currículum que se enlazan súper bien con las ciencias de la Tierra, y es una tremenda oportunidad también para hacer un poquito más interactiva estas clases. Cabe destacar que no necesariamente es obligatorio que estas temáticas se pasen, es decir, a veces todos sabemos que la realidad de la educación puede estar un poco, como la estoy hablando, un poco idealizada, porque a muchos profes les cuesta mucho pasar de por sí los contenidos, o como un poco nivelar a los propios estudiantes con los conocimientos. A veces hay que eh, como adaptarse mejor a la realidad, ¿cierto?, de cada colegio, que como sabemos no es la mejor en todos los colegios. Entonces a veces se priorizan ciertos contenidos por sobre otros, y si el profesor no se siente cómodo en realidad quizás con pasar cierto contenido, como en este caso ciencias de la Tierra, quizás no lo va a hacer. Entonces quizá ahí sí hay un apoyo que pueden ser los estudiantes de las ciencias de la Tierra en quizás ir al colegio donde estudiaron, decir, hey, estoy estudiando geología, quizás cuando con los chicos de cuarto básico podemos pasar esta información, o sea, puedo ayudarles con esto, puedo traer roca. Entonces ahí va un poco como esta interacción. Hay por ejemplo, un compañero que es de nuestra agrupación, que él hizo como un año un curso un taller de geología en un colegio. Y también era remunerado, entonces también hay un espacio, de repente si uno presenta un taller bien estructurado en un colegio, sin duda hay una oportunidad laboral ahí que yo no encuentro genial. No todos los colegios tienen los recursos, hay otros que sí, otros que no, eh, pero en general siempre lo reciben súper bien. Así que también los animo un poco a pensar estas posibilidades que son un complemento finalmente. Eh, Antes de pasar a esta, creo que las tuve que colocar al revés. Por ejemplo, saqué esta planilla de planificación de clases también de Aravena. Hay una de Aravena y hay otra de otra autora que se llama Pamela, pero se me olvidó colocar su referencia aquí, pero está al final de la cita, que es un poco, ok, quiero quizás hacer una clase y cómo me planifico, ¿cierto? O sea, las personas que hacemos geología no tenemos idea de educación, básicamente. O sea, no es algo que esté incorporado dentro de nuestra malla curricular. Entonces, un poco el sentido de dejar esto es que si eventualmente ustedes quisieran hacer alguna clase, se puedan guiar por esta estructura que yo la encuentro buenísima, que comparte un poco los mismos ítems que con el que hizo Juan Luis, que es una ficha que ustedes pueden hacer en Word, y esta ficha tienen que ir teniendo ciertos tópicos para que ustedes puedan ir preparando su clase. ¿Ya? Por ejemplo, la asignatura, el eje, el nivel, número de alumnos, objetivo de aprendizaje, que yo creo que es súper importante alinearse en este caso con lo que les dejé aquí. Aquí, por ejemplo, aquí si ustedes pinchan este link, les va a aparecer todos los objetivos de aprendizaje relacionados a primero, a sexto, que tengan un vínculo con las ciencias de la Tierra y del universo. De ahí voy a ver, lo voy a hacer al tiro porque tengo lista la página.
creo que está un poco lento el PC. Ya, por ejemplo, Ciencias de la Tierra y Universo. Primero básico. A ver. No sé si este era el objetivo, me confundí. Describir y comunicar los cambios del ciclo de las estaciones y efectos en los seres vivos y el ambiente. Cuarto básico. Describir por medio de modelos que la Tierra tiene una estructura de capas, corteza, manto y núcleo. Entonces, si esos son los objetivos, o a 15 o a 16, explicar los cambios de la superficie de la Tierra a partir de la interacción de sus capas y los movimientos de las placas tectónicas. Y miren, aquí está todo ordenadito, todos los objetivos que sirven relacionados a las ciencias de la Tierra. Perfecto. Lo encuentro genial. Y ahí yo les dejé todos esos links, tanto como para de primero a sexto, que era el que vimos recién, de primero básico a primero medio, este curso de geografía en específico y así. Entonces es un recurso súper útil, que obviamente no le estoy enseñando a hacerlo ni a completar una tabla, porque no es la idea de esto. La idea es como hacer una introducción que les sirva de base, de guía, para que si ustedes eventualmente quieren hacer algo, sepan que existen estas herramientas y ustedes pueden investigar por su propia cuenta si es que quisiesen involucrarse un poquito más. Bueno, aquí esta planilla es bastante similar. Menciona las habilidades que se esperan, los objetivos, los recursos, el modo en que se va a evaluar, porque recuerden que estamos haciendo educación, entonces la idea también es como evaluar estos aprendizajes del estudiante, que en este caso, por ejemplo, yo quizás podría hacer una encuesta al final del taller, que es lo más probable que vayamos a hacer, y yo también pueda tener un feedback un poco de qué hay que mejorar, ¿cierto? Y finalmente también entender que este es un trabajo del que comparte y el que recibe, y de eso se trata la educación. Bueno, hay un punto aquí que dice actitudes y habilidades, que dice actitudes según las bases del Mineduc, generar las evidencias que plantearán; habilidades según las bases del Mineduc, generar las evidencias que aplicarán. Y aquí yo tomé un cuadrito también de Juan Luis. Él se enfocó en hacer esta investigación un poco de los objetivos de aprendizaje relacionados a primero y cuarto básico, si no me equivoco. Y aquí mencionó como estas aptitudes. Y también, a ver, aquí está, objetivos de aprendizaje, que es un poco los que le mostré, pero él lo resumió enfocado a primero y cuarto básico. Algunas de las actitudes que se esperan al momento de trabajar estos objetivos de aprendizaje, y las etapas de la investigación científica, que también es un poco cómo genero esta dinámica con los estudiantes para poder enseñar estos objetivos de aprendizaje. Y en ese sentido un trabajo súper completo que yo creo que nos facilita mucho a las personas que hacemos geología y que queremos compartir estos conocimientos. Nos genera una base, porque tesis relacionada a la geoeducación, esta es pionera, muy pocas, yo he visto más relacionadas como muy focalizadas quizá, obvio, en un lugar. Por ejemplo, no sé, hacer geoeducación, vi uno en Puchuncaví, por ejemplo. Entonces este hace un análisis un poquito más general, que sin duda puede servirle a las personas que estén interesadas en compartir la geología en establecimientos educacionales. Así que nada, aquí una guía, una ficha de guía, estas dos. Y volviendo a Bianchi, de este paper que a mí me encanta, encontré esta información que dice un poco también de cómo están pensando los estudiantes en ciertas etapas de su vida, que a veces quizás no nos relacionamos muy bien con, o yo he visto mucho que pasa, y creo que a muchos les ha pasado, y quizás en distintas áreas, de que cuando ya te empezáis a especializar en algo, tus conocimientos maduran. Entonces cuando tú quieres compartir ese conocimiento, básicamente quieres decirlo todo. Quiero como compartirte todo lo que sé para que lo aprendas, para que sepas que esto es maravilloso. Entonces a veces no le estamos contando algo a alguien y se nos pierde. Ya dijimos algo complicado, la persona se nos fue, empezó a mirar para arriba, para abajo, a morderse la uña, ya a pensar a lo que está pasando en la casa, y lo perdiste completamente cuando tú le estás ahí contando cómo un magma salía de la tierra y se convertía en lava, y las placas tectónicas que chocaron, y después Cretácico, los dinosaurios.
ya se desordena todo en la persona, ¡pum!, un revoltijo, ¿cierto? Y mucho más va a pasar con los estudiantes que están armando su rompecabezas de toda esta interacción con el mundo y toda esta información que están absorbiendo. Entonces, esto es un poco un texto guía para ver cómo están pensando, cómo está pensando la niñez en cierta etapa de su vida. Por ejemplo, acá dice: entre los 6 y 12 años, el espacio es recepcionado como un gran rompecabezas en el que se tratan de ordenar e identificar las piezas, con una gran capacidad de recibir información concreta, pero con un nivel de abstracción más limitado. En este ciclo se trata de facilitar que nuestros alumnos realicen un proceso integrativo efectivo y funcional de los elementos que conforman su entorno y conceptualicen el espacio como un todo, sin vacíos y formando una trama inteligible. Es decir, en una elemental visión sistemática del espacio importante de incorporar en estos niveles etarios. Por ejemplo, a mí me pasaba que cuando era chica yo pensaba que cada país era un planeta. No sabía, en mi cabeza cuando alguien hablaba de un país, yo me imaginaba otro mundo. Entonces, como armar ese rompecabezas y colocar las cosas en su lugar de repente es más importante que comprender específicamente qué es un volcán, tal vez, sino como, ok, ¿dónde está el volcán? Partir como de a poquito escalando en este conocimiento. Aquí dice: los estudiantes sobre los 12 años están en condiciones de empezar a pensar sistemáticamente, percibiendo relaciones espaciales. Paulatinamente, el espacio se va presentando como un complejo de elementos que se interrelacionan. No obstante, siguen presentándose los básicos elementos de racionamiento como la observación. Y después dice: entre los 14 y 16 años, puede relacionar como una unidad y tiempo-espacio en una eficiente acción didáctica, y entre los 16 y 18 años podrá ya entender el espacio como una construcción social compleja. Entonces también creo que este texto es súper importante para entender cuál es la profundidad que queremos darle a estos conocimientos que vamos a compartir, comprendiendo el público objetivo, ¿cierto? Porque a veces uno dice: no, mi contenido es para todos pueden entender esta información, pero no, o sea, por ejemplo, acá en este espacio hay un público objetivo. Yo quizás no podría estar compartiendo esta información con una persona de 15 años. Entonces, a veces uno dice: no, si esto todos lo van a entender, pero no, hay público objetivo, hay construcciones diferentes del pensamiento en distintos niveles de edad. Entonces, ojalá como comprender que si estoy con la niñez, quizás incorporar elementos como de manera volcán, la roca, el fósil, pero quizás no le voy a poder decir cómo se formó la roca. Quizás si ya su pensamiento es un poquito, y también uno ve que el estudiante tiene como esta intención de conectar un poquito más la información, quizás uno puede ir añadiendo un poquito más de información, y ya cuando están más grandes puedo ir interrelacionando ciertos conceptos, ¿cierto? Y ir complejizándolo. Bueno, antes de pasar a este tema que cambia un poco lo que voy a mostrar ahora, ver si quizás tienen algunos comentarios, algunas dudas, algún complemento. Quizás sé que hay muchas personas que puedan complementarlo. Así que no sé, Basti, si hay alguna mención. Por ahora Por no. ahora no. Ya. ¿Y alguien tiene alguna duda, alguien que quiera mencionar algo, algún complemento, para que lo vaya escribiendo? Y mientras voy a seguir con el tema que ya en verdad estoy terminando. Quería como entrar un poco a la conversación ahora. A mí me pasa personalmente que siempre me ha generado harta confusión, como harta contradicción, lo que hacemos los geólogos en cuanto a, por una parte, entender el sistema Tierra, y por otro lado, eh, ser también como los facilitadores de los minerales y de los sitios que son como interesantes para la extracción. Es como un arma de doble filo, por decirlo así. Y siempre he tenido una perspectiva bien ambiental, como en toda la carrera.
siempre me ha interesado mucho el tema del medio ambiente, mucho el tema de las comunidades, también cómo se mezcla mi oficio con las perspectivas de otras personas que tienen otras visiones de este mismo espacio, ¿cierto? Cuando uno va a un lugar a hacer geología, hay distintos objetivos, desde la exploración para la minería, desde hacer una ruta patrimonial para que la gente quizás conozca mejor su entorno. Y creo que en ese sentido, como el perfil profesional que uno empieza a construir es en base a lo que te va gustando y lo que te va quedando en el camino de estudiar. Entonces, quería contarles la experiencia de que fui a la FEXMIN ayer, que es la Feria de Exploración y Minería, y hubo una charla que yo ya había visto, que es de Mariana Cerveto, no sé si está bien pronunciado el apellido, y Mariana es una geóloga que ella hace hidrogeología y por ese motivo se ha relacionado bastante con las comunidades en el norte. Ella trabaja, si no me equivoco, como relacionado a lo que es los salares y con minería en consultoría. Entonces, contaba un poco su experiencia de que ella ha podido encontrar como como un camino en esta contradicción, que es por un lado ser geólogo que puede prestar servicio a una minera para ver dónde hay ciertos minerales, que a la vez va a generar un conflicto ambiental por todo lo que supone, ¿cierto?, la minería y la extracción de las aguas básicamente relacionada a esta minería. Entonces ella contaba un poco que ha sido súper difícil, primero porque también con esta perspectiva un poco más ambiental, pero que ha encontrado un punto de encuentro que es el agua. Y en ese sentido, para ella lo que ha hecho, desde lo que yo entendí, es que usualmente cuando hay un proyecto minero, la participación ciudadana entra cuando el proyecto ya se está desarrollando un poco. Entonces ya la confianza no parte bien, parte desde que estuviste y te vieron entrando con camiones, viendo el lugar, revisando las quebradas y ese territorio de personas que conocen el lugar y que saben que algo está pasando. Entonces ella decía que lo más importante siempre es construir con las comunidades, al final, este desarrollo sostenible. Es decir, cómo involucrar a las personas que son del sector, que lo conocen y que también entiendan de repente que se necesitan estos recursos para todo lo que está sucediendo hoy en día, ¿cierto? Y toda esta tecnología, etcétera. Entonces, ella hablaba un poco de que si no se hace un trabajo con las comunidades, con las personas del territorio, desde cero, desde la idea de generar un proyecto de X índole, que en este caso estemos relacionados a los geólogos, la desconfianza se va a dar sí o sí. Y dice que estas personas que son del lugar conocen súper bien el territorio, entonces ellas te pueden acompañar, te pueden decir, estas son las quebradas que nos preocupan, estos son los lugares donde tenemos el agua, aquí tenemos nuestra comunidad. Entonces como un poco lo que ella cuenta es de que un método para que nosotros quizás también podamos hacer un buen trabajo al momento de decir, hey, aquí hay que hacer quizás los sondajes para ver si acá está el mineral, etcétera, siempre como ir vinculándose de manera muy honesta desde el principio con las personas y co-construir en conjunto, colaborativamente, hacerlas parte incluso de asistir a los sondajes, de mostrarle cómo funciona todo el tema. Y bueno, es una cosa que suena bastante utópica quizás, pero por lo menos hay una persona en Chile que lo está haciendo y está como en esta como mediación de estas contradicciones, ¿cierto? Que uno quizás podría decir, pucha, no quiero la minería en este lugar, y ella está viendo un poco ok, hay que hacer la minería en este lugar porque los derechos están, ya tiene sus dueños, las máquinas están, pero también en vez de decir, ok, voy, destruyo y después generar un conflicto con, los ciudadanos, como que busca realmente como esta relación y quizás me salga un poco pareciera que me salga un poco del tema, pero estoy como tratando de descentralizar como un poco también lo que estamos hablando de educación, es cierto que mostré como un poco la educación más formal para estudiantes, pero al final
va a presentarse esta educación en diversos aspectos de lo que haga un geólogo. Que quizá uno dice, no, yo voy a hacer mapeo y no tengo por qué quizá involucrarme con las personas, pero también hay que pensar que existe el concepto de ciencia helicóptero, que es, por ejemplo, cuando yo voy a un lugar y levanto toda la información del sitio y no le aviso a nadie, o sea, no hay, la municipalidad no tiene idea que fui para allá, que tengo una información súper importante que les puede servir y quizá hice mi tesis y me desaparecí y la información quedó ahí y esa información quizás le puede servir a los ciudadanos de ese sector. Entonces, la educación geológica va a estar presente siempre. Entonces, ya que el geólogo quiera tomar esa información o no, o este sentido, esta perspectiva dentro de su perfil profesional, es totalmente opcional. Pero qué bien nos sale si mezclamos estos conocimientos y tratamos de darle un poquito más sentido, porque a eso apunta un poco como lo primero que hablé, que es los desafíos socioambientales, que al final por eso también estamos teniendo tantos conflictos y son socioambientales, relacionados al medio ambiente y sociales, y aunque quizás no lo entendamos tan bien, los geólogos tenemos un rol de mediador en este espacio indirecto, de invitar, de mostrar, de compartir este conocimiento, de cómo lo puedo compartir, de no tampoco tratar de ignorante a las personas, porque las personas saben, conocen los sitios, entienden las rocas a veces, entienden los minerales, entonces a veces uno tiene que completar un poquito la información y por ejemplo, otra experiencia que contaba Mariana es de que en la participación ciudadana, que es cuando les muestran estos proyectos, ok, ¿te parece que esto vaya por aquí o prefieres quizás que vaya por acá? O te dicen, no, esta o esta, que es un poco lo que sucede con algunos proyectos. Entonces, ella busca realmente como esta mediación y no llegar a la participación ciudadana para que tenga que hacerse años después de que el proyecto ya está como básicamente es A o B. Entonces, a mí me reconcilia bastante un poco como saber que hay personas que les interesa esto y yo creo que eso también es súper importante y espero que sea como una semillita que quede en las personas que están aquí de las ciencias de la Tierra y también en las que les interesa las ciencias de la Tierra para incorporarla dentro de su dinámica o trabajar con geólogos, de que hay un aporte en ese sentido súper importante y lo vamos a ir viendo quizás en nuestro camino profesional. Bueno, y me hubiera gustado colocar quizás muchos otros temas que están pasando, pero quise añadir Geologoco, se lo escribí mal, esta campaña que es un geólogo por municipio, que no sé si la han escuchado, que en verdad creo que aplica a distintas cosas y por eso la quise colocar, desde Carcavilla, y dice, bueno, se basa en Colombia básicamente, que hayan avanzado harto con el tema de impulsar que haya un geólogo por municipio efectivamente, y han sacado información súper interesante del tema. Me gustaría quizás que hubiesen como estos tipos de papers también en Chile. Por ejemplo, aquí dice clasificación de los conflictos ambientales de país por el sector que lo ocasiona. Estamos pensando en Colombia, pero no creo que sea tampoco muy diferente. Por ejemplo, conflictos socioambientales, reina bastante la minería, energía fósil, biomasa, bueno, todo relacionado a lo que es energía básicamente. Y en ese aspecto también creo que hay una brecha súper interesante para el geólogo donde se desenvuelva quizás en un servicio del Estado, o en este caso, por ejemplo, en el municipio, hay un rol efectivamente de que puede existir esta como mediación y quizás podemos ser un pequeño aporte en este tipo de conflictos. Bueno, también puse un poco como la estructura relacionada a estos conflictos, como también que no pasan necesariamente por el geólogo. Obviamente hay bastantes escalas, pero nada, no es un poco el objetivo. Y esto está relacionado al perfil profesional, que dice: no todos los geólogos, ingenieros geólogos o geocientíficos tienen el perfil para este trabajo. Se requiere la selección rigurosa de profesionales que conozcan y reconozcan el valor del sector minero energético para el país. Por una parte, que reconozcan que la minería es parte de,
y que tengan la sensibilidad social y capacidad del diálogo y concertación, y para ello deben hacerse convocatorias públicas en donde la prueba más importante sea una entrevista que permita identificar estas cualidades en los profesionales que necesitamos, que impacten positivamente en el territorio, por lo cual deben prepararse unas pruebas de aptitud y actitud que permitan seleccionar a los mejores. O sea que ya se está pensando que para este tipo de trabajos haya un perfil profesional del geólogo que tenga incorporado un poco estas nociones, como para entender un poco, igual que esta quizás es una apertura laboral que se va a hacer en algún momento, que yo creo que es muy probable que se haga, y de hecho ya hay geólogos trabajando en municipalidades, y se necesitan estas aptitudes para poder enfrentarse a estas realidades, que no es simplemente como esta falta de habilidades blandas que pasan a veces en la universidad, pero que también hay un espacio para desarrollarla, y por lo mismo hacer actividades relacionadas a la educación te ayudan mucho para esta comprensión. Y bueno, esta frase que habla un poco más de lo mismo que dice: la falta de cultura geológica o analfabetismo geológico en el país, en todas las esferas de la sociedad, ha contribuido al desarrollo de catástrofes previamente anunciadas por los profesionales de las ciencias de la Tierra. Se requiere asistencia técnica municipal en geociencias para que estos lamentables hechos no sigan ocurriendo. Y como ven, la frase es así, o sea, es en varias cosas que está presente los conflictos relacionados, y que un geólogo puede quizás hacer algún aporte y que los hace, y que de repente no está el espacio suficiente para ser escuchados. También esa es un poco la idea de un geólogo por municipio, pero más que fomentar como el geólogo por municipio, quiero rescatar los valores que se están buscando en el perfil profesional del geólogo, para poder enfrentar todos los desafíos que se vienen en general y que están muy relacionados al cambio climático y a todos los recursos que está demandando la sociedad. Así que esa es un poco la última sesión. Eh, bueno, ya la otra va a ser un poco para conversar, ¿cierto? Más para generar un diálogo, ver lo que es la asistencia, también la entrega de certificados, así que no es un adiós en este instante. Ay, se me quedó pegado el... Ahí sí. Basti, no sé si me quieres ayudar con... Quizás tú ves más dónde están los comentarios que hay que leer. Sí, obvio. Sí, obvio. Ujú. Hubieron algunos ¿Hubieron algunos comentarios. comentarios? Ale Ale Silva nos Silva nos comenta, comenta, como como experiencia experiencia personal, personal, hace 2 años hace dos hicimos años una hicimos visita a una un visita a colegio un de colegio de Pitrufquén, Pitrufquén, presentándole dándole contenidos a los contenidos a niños los de niños de primero primero básico a básico segundo a medio. segundo medio. Cada curso Cada entraba curso por entraba por separado para separado para facilitarnos las facilitarnos las cosas. cosas. Y de verdad Y de que verdad que no se no habla lo se habla lo suficiente lo suficiente que lo cuesta que cuesta sintetizar los sintetizar los contenidos para que contenidos un para que niño un niño chico te chico. entienda y se interese. Aún así, es una experiencia maravillosa y también le sirve uno para mejorar esas habilidades de comunicación. Sí, es genial trabajar con niñas. También a veces se muestran súper interesados y se le olvidan 3 segundos lo que pasó. Y yo siempre digo que al final lo importante es plantar una semillita. Aprovechemos que Lican tiene la manito levantada antes de seguir leyendo. Sí. Lican está trabajando en colegios. No sé, Oh, Lican, si quieres. sorry, no me sabía desmutear, es que no uso mucho. A ver si. Eh, Oye, súper buena la intervención, Bárbara. Gracias por generar este tipo de talleres. Estoy súper agradecido y orgulloso de que estén trabajando en estas cosas. Yo a los chiquillos los conozco personalmente. Somos colegas de la Universidad Andrés Bello. Y, y nada, pues o sea, yo quería agregar un par de cosas que tienen mucha relación con lo que está diciendo la Bárbara. Yo trabajo en un colegio haciendo clases de geología. Existe dentro de lo que es la educación formal, algo que aprendí hoy, dentro de lo que sería la unidad técnico-pedagógica, que son colegios con como especialidades, por decirlo así, existe lo que se llama la asistencia en geología. O sea que básicamente estamos capacitando alumnos de tercero y cuarto medio para obtener un técnico en asistencia en geología. Ya yo más arribita dejé
un link donde también sale que es parte del currículum nacional. Ahí está en el de educación técnico profesional, minero, especialidad, asistencia de geología. Que es un nuevo antecedente, yo creo, dentro de tu, por así decirlo, taller, ¿no? Se me olvidó completamente ponerlo. No, sí, vos, está bien. Sí, Pero gracias por desde mi mencionar. perspectiva, este es el que está más cercano a la geología. Es que este es el que tiene mayor relación directa con lo que es la geología. Los demás están muy relacionados a las ciencias de la Tierra en general, pero para poder impartir esta especialidad tienes que ser geólogo de partida. ¿Ya? Es un poco distinto, por ejemplo, a lo que pasa con lo que es en básica, que es de primero a cuarto básico, creo que me mencionaste, o algo así, o sexto básico, que por lo general son profesores que no manejan muy bien los contenidos, y eso yo me he dado cuenta que es una problemática muy eh, fuerte, que por ejemplo yo he hablado con mis colegas del colegio donde yo trabajo y ahora yo los estoy empezando a capacitar. O sea, se me acercaron y me dijeron que anteriormente los otros profes que habían habido no había muy buenas relaciones, el profe que había no era muy cercano a los otros profes, entonces nunca se atrevieron como a pedirle ayuda con el tema de las rocas, de cómo, por ejemplo, cómo enseñar, qué significan algunos términos, porque esos profes no tienen mucha capacitación con respecto a eso. O sea, eso es como algo que yo me di cuenta ahora que llevo 7 meses trabajando en este tema. Y nada, pues yo le ofrecí también a los profes que son de básica. En mi colegio hay hasta el E, creo, algo así, son un montón de alumnos. Entonces hay hartos profes de básicas que están como en esa situación, entonces les voy a hacer, hay un acercamiento. También invitamos a los chiquillos nosotros tenemos laboratorio de geología en el colegio, invitamos a los niños de básica y se estaban portando medio mal, entonces los profesores empezaron a decir que mejor se iban. Estaban siendo un poco desastrosos, pero así son los niños, quieren descubrir, quieren ver, quieren mirar, quieren saberlo todo. Entonces son un poco ansiosos en ese sentido, entonces es difícil enseñar a niños de básica esos temas. En mi caso yo le enseño a alumnos de tercero y cuarto medio y está este currículum nacional, ¿cierto? Bueno, que desde mi perspectiva, desde mi opinión personal, no es muy bueno, tiene muchas falencias muy grandes, sobre todo porque no tiene una introducción correspondiente a la geología. O sea que nos piden que nos saltemos, por ejemplo, al tema de los mapas o al tema de los sondajes. Hay muchas cosas que se omiten, que son cosas muy claves para poder comprender la geología. ¿Ya? Entonces, eso es una también de las falencias que hay. Estoy hablando como un poco de las falencias, no he dicho muchas cosas positivas. Bueno, desde mi perspectiva, el hecho de que existan estos técnicos en geología es algo bueno, ¿cachai? El tema es ese, que el currículum nacional, como está armado, a mí me tinca que no lo hizo un geólogo. No sé, es como una impresión mía. Porque hay muchas cosas que como que se omiten, y eso yo creo que no está bien. Sobre todo porque como hay una diferenciación en el tema del público, como decía la Rulo, el público objetivo no es lo mismo, no es la misma forma de explicarle a un cabro de básica que a un cabro de media. Los chicos de media son mucho más atentos, son preguntas mucho más directas, mucho más al hueso, ya tienen mucho más conocimiento sobre sus percepciones de la naturaleza, ¿cierto? Justamente hoy día me tocó hacer una feria con mi curso y con el cuarto medio de presentar esta especialidad a los alumnos de segundo para que después yo pueda elegir entre geología, contabilidad, electrónica o párvulo, que son las 4 especialidades que hay en el colegio donde yo trabajo. Y bueno, tratamos de hacer el mejor trabajo posible para que geología resaltara lo más posible en ese aspecto. Entonces hubieron hartos comentarios positivos al respecto, de muchos interesados, hicimos hartas maquetas, póster, adornamos el laboratorio como si fuera una minera, así, una galería de una minera. Están de roca, están de mapa. Hicimos un trabajo súper complejo, los alumnos estaban fascinados porque este tipo de cosas eh,
lo mueve mucho más que de repente estar sentado o escuchando hablar a un profe de ciertas cosas que ellos quizás, muchas veces los chicos que están ahí no están como por ejemplo un cabro en la universidad que eligió esa carrera, ¿cachai? Están porque era la especialidad que quedara un cupo, por lo general en la asistencia en geología en este caso, no, como que la mayoría se va a otra. Somos ¿cómo se llama? La especialidad con menos alumnos en el colegio. Eso igual es raro, pero ahora como que tengo entendido que por temas de que los profes anteriores que habían no eran muy llamativos, parece. Ahora que llegamos nosotros como unos profes nuevos, más jóvenes, eh, ayer estoy interesado y estuvimos haciendo las entrevistas para los del próximo año y estuve como 3 semanas vuelto loco así con el tema de las entrevistas. Súper, súper entretenido igual. Y nada, pues eso básicamente el encuentro bacán que estén haciendo este tema de los talleres. Eh, Muchas gracias por eso y también me da la oportunidad de poder compartir mi experiencia con ustedes, que ha sido súper bonita. Me gustaría que me compartiera ese paper de Bianchi 2021 porque no lo he leído, no lo conozco. Y ahora que estoy asociado un poco al tema de la geoeducación y estoy ahí en el terreno, por decirlo ahí, con cabros, también es difícil. Eh, una cosa que me he dado cuenta que yo encuentro que es lo peor de todo dentro de esto, que es como la crítica más mala a la educación directamente, eh, son, ¿cómo decirlo? Eh, los equipos, por ejemplo, las cosas que uno necesita. Por ejemplo, hay muchas cosas que hay en el laboratorio que no han sido actualizadas, como por ejemplo, hay unos microscopios que están de hace como 7 años y que no nos permiten ir como renovando el material, como que no hay fondos para eso, ¿cachai? El colegio no nos da plata para eso. Y desde el ministerio yo me he tratado de comunicar, pero tampoco hay como ninguna señal de que nos quieran ayudar como, no sé, pues con materiales, con rocas, ¿cachai? Con rayadores, lupas, brújulas, GPS. No tenemos de dónde sacar materiales y eso yo creo que también es un problema que, que no sé, aquí eso es una de las cosas que más me molesta. Pero bueno, ahí estamos buscando cómo solucionarlo y bueno, eso ha sido como mi experiencia. Dentro de todo ha sido súper bonito trabajar en esto y nada, pues, estaría bueno que se vieran más colegios involucrados en este tema de la geología. Esto es un técnico nomás, pues no es como que estuviera dentro inmerso, por ejemplo, en los colegios desde chico, así como que geología fuera un ramo de ciencia básica como la biología o la química o la física, que son cosas súper importantes, yo creo, que como para la formación de cualquier ser humano que habita este planeta. Básicamente eso. Muchas gracias. Vale, Lika, gracias por compartir tu experiencia. De nada. Estaba mencionado dentro de estas como antecedentes que también la problemática, ¿cierto? Como es esta capacidad humana y el financiamiento por un lado Ujú. y bacán escucharte, se me había no incorporé el curso que dijiste tú, pero por lo menos te queda grabado y va a quedar también como un dato para la gente que después revise la grabación y también le interese investigar un poco más al respecto. Así que gracias. Camila, dale, ahí tiene levantada la manito. Gracias por prender la cámara igual. De nada. Hola, Bárbara. Hola a todos. Primero, no sé, hay una pregunta igual que estaba desde antes de mí, que es de Francisco. No sé si la quieren responder primero y ahí hablo yo. No, dale nomás, de ahí la leemos. Sí, Ya. ya está. Genial. Que en realidad yo me quedo mucho, bueno, primero agradecer como toda la base teórica. Yo debo decir que me metí hasta un diplomado de aire, como de aprendizaje al aire libre, buscando esa base y no la encontré. Y la encontré ahora. Entonces fue Oh. como, ay, bendita seas. Así que Genial. muchas gracias por eso. Em, y lo otro que quería como comentar y que me hizo igual harto sentido es que creo que igual la temática de cambio climático que actualmente se tiene que abordar desde la educación formal y que por lo menos se empieza
se empezó hace no mucho con la incorporación del cambio climático como en la matriz de criterios del SINCAE, de la certificación voluntaria de los colegios, también puede prestar un poco ese paraguas como para tratar de entender o que se den estos espacios para entender el entorno. Y dentro de esas líneas que necesitamos como para entender el entorno está precisamente como el área de la geología, como algo súper inherente a la dinámica en sí de todos los procesos que tenemos alrededor, así que quizás por ahí podría aprovechar de incentivarse en ese sentido igual. Y si bien está por un lado el tema del SINCAE, tenemos también, ahora se está trabajando en el Departamento de Educación en una guía que permite empezar a involucrar, no, a incorporar en el marco del cambio climático los riesgos climáticos. Y esa guía, yo creo que igual puede servir para empezar a incorporar estos conceptos donde, como empezar a contribuir en la alfabetización científica, climática, geológica, que nos permita entender como la totalidad del paisaje. Creo que sería una buena oportunidad. Así que yo estoy metida en esa cuestión, así que ahí les voy a escribir, así que muy bueno como saber todos estos conceptos y bueno, aprovechar de volver a agradecer la clase, más que nada, estuvo muy buena. Igual que las demás, pero muy buena. Gracias, Camila, qué bacán escucharte. Para mí es uno de los temas que más me apasiona, así que no tuve quizá tanto tiempo para prepararlo como quisiese y en una hora no da para extenderse. Y nada, encuentro también como súper clave los aspectos que están mencionando de al final también existen, de alguna manera se están creando espacios para ir incorporando estos temas y hay oportunidades, solamente que hay que obviamente investigar al respecto y la idea también un poco, por ejemplo, que tú nos compartas esto también quizás le da nociones a otras personas de saber, quizás puedo meterme un poquito por aquí e investigar más del tema. La certificación de los colegios yo tengo entendida que en algún punto estuvo resultando muy bien y creo que después no tanto, pero no quiero hablar desde la ignorancia, es más como de un boca a boca que recibí esa información. No sé si sabes un poco de eso, porque creo como que algunos colegios como que llegaban a obtener esta certificación, pero después como que no se volvían a postular o como que no es algo como que tienen que estar repostulando y no sé si siguen fiscalizando eso. Sí, es que se requiere como una renovación para mantener la certificación o cambiar de nivel. Y también hubo un cambio como en la matriz de los criterios, entonces, bueno, por alguno de esos lados quizás puede ir, además de que en sí la certificación viene a ser como un reconocimiento. Y poco se habla de que este reconocimiento, además de que es como, ok, el colegio tiene certificación ambiental, se puede vincular a otros temas como que un colegio con certificación ambiental tiene más puntos en las postulaciones de los fondos de protección ambiental. Y falta de repente como esclarecer esos temas para motivar también, po. Además de que ahora que, no sé, pues si se integra esto de los riesgos climáticos, em, va a ser parte de todo lo que se levante por el SINCAE, puede servir para el Plan Integral de Seguridad Escolar, donde van a tener que ver diagnósticos más allá del colegio, donde van a tener que mirar para afuera. Entonces hay como una vinculación súper faltante en ese sentido que sería bueno visibilizar como para que vuelva a tener ese éxito, si es que en algún momento le fue así como muy bien. Bueno, ay, se me cortó un poco al final, pero creo que escuché. Oye, Camila, ahí para que nos escribas también por interno para conversar, también ver cómo aprender más de estos temas, siempre se va a agradecer. Y de hecho nos han salido hartas redes de contacto, estamos gestionando algunas reuniones con quienes nos han escrito, así que súper abierto y para que ahí no se te olvide escribirme. Ya, sí, ahí conversamos. Súper. Bueno, voy a retomar esta pregunta que creo que había dejado Francisco. Que es un geólogo por municipio, sobre todo en zonas relacionadas a accidentes geográficos que estén afectados a aluviones, por ejemplo. Y en ese sentido yo creo que se mezcla harto con un poco lo que estábamos hablando de la geodiversidad, ¿cierto? De cada territorio al final tiene
sus propios elementos y todos son distintos, partiendo desde la comuna a la región y las distintas regiones y el país completo. Entonces, si estamos pensando un poco desde los municipios, yo por lo menos me he fijado y que me interesa harto el tema de que sí o sí, cada municipalidad tiene su riesgo, tiene su elemento de la geodiversidad, tiene su tema que hablar. Entonces, es diferente, porque algunos quizás más cordilleranos, por ejemplo, en Santiago van a estar más relacionados a lo que son aluviones, remociones en masa en general, pero quizás alguien que esté un poquito más ubicado en la zona centro de Santiago puede que esté más relacionado con la escasez hídrica, también un poco con el turismo, por ejemplo, de los mismos Cerro Isla. Entonces se puede aprovechar súper bien al final la disponibilidad de la misma tierra del sector donde se emplace esa municipalidad, y van a ser distintas las problemáticas. O, por ejemplo, Lo Barnechea, que debe tener todos estos problemas, ¿cierto?, como socioambientales y conflictos mineros. Entonces también ahí, al final, el geólogo o la geóloga que trabaje en estos espacios va a tener que adaptarse a las necesidades de cada territorio en el que esté trabajando, y pueden ser varios los temas. Bueno, Ale dice, igual incentivar a que se motiven y se acerquen a colegios u organismos de distinta índole, porque al menos por mi experiencia en la Araucanía, de verdad existe un interés de las personas por aprender acerca de las ciencias de la Tierra, ya sea por gusto o por entender de su mejor entorno y cómo eso repercute en su vida. Y tomando la idea de Cristian, también les da herramientas para tomar mejores decisiones. Totalmente, y qué bonito como ese reconocimiento del espacio donde uno vive y saber que el conocimiento le sirve. Genial que lo vayas mencionando. Bueno, algunas personas se han retirado, ningún problema. Creo que estamos listos, ya llevamos 1 hora 20 aproximadamente. Y aquí nos dejan otro comentario. Paulina Cantaruti, de Caracautín, del Geoparque Cutralcura. Y hola. Admira en ecoturismo y hace 5 años trabaja como profesora en educación técnico profesional de la especialidad de hotelería en una unidad completa de geoparque, con énfasis en geodiversidad, geositios y peligros volcánicos. 4 en la comuna. Además tengo un taller GEC, jornada escolar completa de educación medioambiental, donde también vemos geodiversidad. El año pasado participamos en proyectos siguiendo las huellas gigantes de Cutralcura, campamento de 5 días para jóvenes mujeres en Lonquimay, donde elaboramos una guía de exploración volcanológica para jóvenes. Les invito a descargarla a Siguiendo Gigantes. Ah, sí, yo ya había visto ese trabajo, qué genial. Gracias por compartirlo, y tremendo labor, encuentro genial lo que está pasando en Geoparque Cutralcura. De verdad, hermosa la contribución que están haciendo, y gracias por comentarlo por aquí, y también emplear como este concepto de geodiversidad. Yo he visto, por ejemplo, algunas actividades que hacen como veamos la biodiversidad de este lugar, y es como veamos también la geodiversidad de este lugar, y mezclémonos y juntemos la información y démosle fuerza a estos conceptos. Y nada, bueno, gracias por la asistencia. Ya se pueden retirar, como saben yo me quedo aquí un ratito, y si alguien quiere añadir alguna información es libre, pero ya pueden retirarse. Y no sé si van a ir a la última sesión, que es más como reflexiva, de conversación, y si no, un gusto que hayan asistido. Obviamente me hubiera encantado conocer a las personas que están detrás de la pantalla, a ver si la virtualidad nos ayuda un poco más en expandir un poco más la información. Así que no sé si vamos a tener otra instancia, pero invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, por supuesto. Si tienen alguna actividad relacionada al patrimonio geológico, también ojalá nos vayan contando. Utilicen el grupo si quieren compartir información. El grupo yo no lo voy a cerrar. Siempre hay algo que compartir, y sobre todo si les interesa el área. También pueden retirarse del grupo, es totalmente opcional. Así que nada, simplemente como saludarlos y agradecerles que hayan sido parte de la audiencia de estas 4 sesiones. Bueno, mi nombre es Camila Copiapó y trabajo en Geoturismo Lincanantay, una empresa de turismo con enfoque geocientífico en la región de Atacama. Muy agradecida de estas instancias. Ah, qué genial. Ahí, si nos quieres dejar el Instagram de la empresa, si es que tienen, todos esos aportes sirven, y también los puedes dejar en el grupo del taller para que te conozcan más personas por ahí también y lo que hacen. Yo creo que sí los debemos seguir en Instagram. Bueno, y muchas gracias.
Ahí el Lica nos dejó su correo para compartir las clases relacionadas a la especialidad de geología. Qué bueno que le haya gustado el taller, chiquillos. De verdad, a mí es un tema que me apasiona harto, así que un placer poder transmitirlo. Y ahí nos dejaron el Instagram. Yo lo voy a ver, al final lo voy a pinchar. Adelante, Brittany. Hola, buenas noches. Espero que todos estén muy bien. Quería hacer un comentario sobre lo que estaban hablando sobre los liceos que tienen como especialidades de minería o geología. Y siento que igual quizás sería importante como hacer talleres en ese tipo de liceos, porque igual yo estudié en uno hace años y la verdad le dan como muy baja visibilidad a la especialidad de geología, que es como asistente geólogo. Y como que eso igual hace que los niños se desmotiven, porque a veces los mismos liceos como que dicen, no, es asistente de geólogo, no, no te va a servir, y eso los desmotiva caleta. Siento que quizá una visión como de estudiantes o de personas que ya estén como graduadas ayudaría como a que los niños se motiven y que vean que no es así. Porque yo, en mi caso, como estaba más chica, me llamaba la atención geología, pero dije, pucha, voy a sacar un asistente, no me va a ayudar tanto como luego a la ingeniería. Y cometí el error, me metí a un técnico en metalurgia y luego me metí a estudiar la ingeniería metalurgia. Y ya me di cuenta que no es lo mío y ya me salí para estudiar geología. Entonces siento que igual es importante como dar como mayor visibilidad a que no es como algo que no te va a servir. Porque normalmente lo ven así en los liceos, como que le dan prioridad a metalurgia y a explotación minera. Bueno, en el liceo que yo estudié. Gracias por comentarlo. Bueno, ahí el Ligan quizás nos puede complementar. Yo como desde una experiencia que la viví ayer, yo no estaba familiarizada con entender bien qué eran los asistentes en geología y ayer en la Feria de Exploración y Minería los mencionaron harto. Como que todo el rato era como ya el equipo de exploración, el geólogo, el asistente y no me acuerdo quién más mencionaban, pero estaba muy de la mano y fue como, oye, ese asistente de geología y de hecho no había hecho el clic que quizás probablemente son los que deben salir de esta enseñanza media técnico. Entonces, creo que tiene su peso y quizás no se le está dando como este espacio, porque también un poco no se generan como comunidades a veces relacionadas, como por ejemplo ahora tenemos una comunidad relacionada al área. También falta quizás darle un poquito más de power y por lo menos desde la CONASEC, que es la Coordinadora Nacional de Estudiantes de Geología, yo he tratado como de incentivar un poquito que también consideremos a los técnicos en geología, ya sea desde la educación superior y también lo voy a plantear, porque no, a los estudiantes que vienen saliendo de enseñanza media, que también deberían tener un espacio y enterarse de las mismas cosas que se entera alguien del área de la geología. Dale, Lican. Gracias, Rulo. De hecho, sí, tenéis toda la razón, pues existe ese asistente en geología que exactamente sé que proviene de los liceos que hasta hace mucho tiempo no se consideraban. O sea, ahora último están empezando a ganar más peso por el hecho de que se actualizó la malla el año pasado. Y ahora la malla que tiene la especialidad es mucho más robusta, por decirlo así. Antes estaba enfocada netamente a asistir a un geólogo en términos, como por decirlo así, minero y solo minero, por decirlo así, si un geólogo hacía sondaje en minería o prospección, enfocado directamente a eso, pero por ejemplo ahora se agregó el tema de los mapas y de las rocas, que antes no, de hecho ese asistente eh, no se veía tanto como una asignatura como tal, ¿cachai? O eso por lo menos lo que yo tengo entendido. La malla antes era un poco distinta y estaba más enfocada solamente al asistente geólogo minero. Ahora está quizá más abierto un poco ese mundo. Y, y claro, básicamente ese tema de que yo, por ejemplo, a mis alumnos, claro, trato de incentivarlos como que a no se queden solo con hacer un técnico. Hay muchos que no les interesa, por ejemplo, ni siquiera hacer la práctica del técnico y me dicen, profe, yo después de terminar aquí, no quiero perder mi tiempo en o hacer la práctica, por ejemplo, y quieren dedicarse a estudiar para la PAES
para poder entrar a una buena universidad, obtener becas, ¿cachai? Y a estudiar geología directamente. No quedarse mucho en el tema técnico, porque si bien sabemos el rubro de la geología está abriéndose cada vez más, eh, donde principalmente se encuentra trabajo en minería, ¿cierto? Entonces, o muchas veces las consultoras que son ambientales trabajan para empresas mineras, son subcontratadas. Entonces, la minería aquí en Chile, el foco siempre va a ser ese. De cierta forma, los geólogos ambientales también muchas veces trabajan para empresas mineras. Entonces, va por ahí un poco la cosa, que hay que diversificar un poco más el rubro, creo yo. Hay que apuntar hacia otras direcciones también. Por eso el tema del geoturismo, por ejemplo, o, o el tema del geopatrimonio son áreas que se tienen que potenciar mucho más desde mi perspectiva. Y yo trato de enseñar también que existen esas otras cosas, por ejemplo. Y yo tengo muchos alumnos que quieren estudiar geología. Y yo los incentivo a que vayan a estudiar geología directamente y no se queden con el tema de la asistencia solamente en técnico. Creo que eso es quizás privarse un poco de todo lo que tiene que ofrecer este maravilloso mundo de la geología. Entonces, yo los incentivo a que salgan al mundo y que busquen más siempre. ¿Cachai? O sea, eso es algo que... Por eso trato de que se encanten con la geología, tratar de transmitirles mi pasión por el tema, y yo creo que eso es fundamental, ¿no? En los profesionales que estamos trabajando en esa área, po. Así que, bueno, eso. Ahí Brittany quiere decir algo, parece. Claro, eso que dijo él es verdad. Tienen como, bueno, cuando yo estudiaba tenían un enfoque netamente relacionado con la minería, porque el liceo son como liceos bicentenarios de minería comúnmente. Los que yo he conocido y en el que yo estudié es así. Entonces le daban como un foco nomás a la minería y dejaban como otros aspectos importantes como fuera, como que solamente se enfocaban en que aprendieran sondaje y cosas así. Y a este año mi hermano entró a estudiar tercero medio y le están pasando mapeo, como mencionó él, y un poco de topografía. Y siento que igual es bacán eso, o sea, porque en años anteriores no lo tenían. Entonces igual es bacán. Y mi hermano está como súper motivado y es bacán como que está aprendiendo caleta. Y siento que igual se han abierto más oportunidades en comparación a años anteriores. Pero siento que igual falta como más visibilidad quizá en los liceos, como que le den más apoyo al asistente, Sí, porque normalmente no totalmente, totalmente. Una consulta, Brittany, ¿en qué colegio estudiaste tú? ¿De dónde eres? de Cabildo, Liceo Bicentenario Técnico Profesional en Minería, Cabildo. Ya, muchas gracias. Sí, Técnico profesional. la verdad Bacán es escuchar su experiencia. muy bueno Yo el estoy liceo, haciendo pero un mapeo de los colegios que tienen técnico en asistencia en geología porque quiero comunicarme con sus profesores. puedo conseguir Quiero cachar. de, de la profe, si Ya, quiere pues, y oye, yo dejé ya. mi correo, si me podéis mandar un correo ahí, Ya. eh, estaría súper bacán porque estoy tratando de contactarme igual con colegios. En el norte, por ejemplo, de Chile, hay un montón de colegios con asistencia en geología. Yo tengo registrado por lo menos unos 10 que hacen asistencia en geología allá, aquí en el norte de Chile. No, por ejemplo, aquí en la región metropolitana, que somos como 4. Y claramente está ese hecho de que porque allá en el norte necesitan asistentes porque allá hay mucha más rubro minero, ¿cachai? Allá los asistentes de geología son muy solicitados. Acá en Santiago no hay mucho. Entonces, bueno, igual que el geólogo en todo caso. Claro, igual Así creo que que, en Sofía hay uno que tiene como un enfoque en minería, geología, pero no estoy muy segura. He escuchado hablar de él, pero no lo ubico, la verdad. ahí, Pero la profesora que está impartiendo ahora acá en el Liceo Bicentenario es buena, porque es como más sí. joven, es como más didáctica con los niños. Es Y, por e- lo y que ella me... es geóloga, ¿o no? Sí, es geóloga. Es Ya. venezolana, creo, o colombiana, no recuerdo bien. Ah, mira. Euribe, se llama Per- Euribe. Perfecto. Ya, pues voy a ver si es que puedo ver qué colegio es, porque no lo tenía dentro de mi registro. Muchas gracias.
Gracias, chiquillo. Bacán eso que estáis haciendo, Lican. Ahí, si nos queréis compartir, o si en algún momento así compartí esa información, quizás a la CONASEC también le puede servir mucho Sí, esa info. Ahí estamos al sí, habla. de hecho, yo estoy haciendo esto porque hablé con mi jefe, por decirlo así. Y mi jefe es eh, uno de los, ¿cómo se diría? Es es parte de la unidad técnico-pedagógica, pero también es parte de de una asociación que escribe estas mallas, ¿cachai? Trabaja para el ministerio. Él escribió las de, por ejemplo, que su área es contabilidad, creo. Contabilidad, él escribió las mallas de contabilidad con otros colegas. Y eso, él trabajó en eso. Entonces él conoce a las personas que escribieron la malla de geología, de asistencia en geología. ¿Cachai? Entonces, a fin de año, en diciembre, cuando ya los alumnos se vayan, anualmente se hace como una reunión entre todas estas personas y gente del ministerio para ver qué cosas faltan por actualizar, pues, ¿cachai? Entonces, yo le dije que me invitara para yo ir como en representación de los asistentes en geología. Entonces, quiero como quizás generar una reunión previa con todos los asistentes de geología que hay en Chile o la mayor cantidad posible y ver qué cosas podemos sugerir, pues, ¿cachai? Como para mejorar esta malla. En el 2025 se viene una actualización de malla que empieza a ser efectiva en el 2026. Entonces, yo diría que quizás tiene que dejar de llamarse asistente en geología y debería llamarse directamente así como, no sé, pues especialidad en geología, ¿no? Y listo. Igual son, y ver los conceptos básicos de geología como estratigrafía, sedimentología, paleo, medio ambiente, cambio climático, etcétera. O sea, todo ese conjunto de cosas tienen que entenderlas, po, ¿cachai? O sea, es La verdad, algo que... acuerdo disculpa por interrumpirte, perdón. Sí, Pero yo estoy completamente de acuerdo contigo porque, como mencioné con anterioridad, como que le dan visibilidad a las otras especialidades, sobre todo a metalurgia, lo reitero. Y me da un poco de lata ujú, que lo glorifiquen tanto. Siento que igual es necesario como darle la claro, importancia a todas por igual. No como, este mejor y tiene claro, como más talleres, más cosas así. claro, No sé si exactamente. allá en el liceo que estás tú es así, pero en el que estudié yo, Eh, lo que pasa es que en este liceo no hay como algo que compita con geología, por decirlo. Las otras cosas son electrónica, párvulo y contabilidad, y en realidad son mallas mucho más antiguas, ¿cachai? Vienen de los años 80 esas mallas y que han sido trabajadas y trabajadas y trabajadas. Cuando se crearon los técnicos pedagógicos en Chile, esas mallas ya estaban así, la de párvulo son muy antiguas, la de geología lleva muy poco. Cuando recién se empezó a diversificar la geología en Chile, empezaron a crear este tema de la asistencia. Entonces, va un poco por ahí, o sea, todavía le falta trabajo, ¿cachai? Y faltan personas que también quieran trabajar sobre este tema. Y nada, pues eso, o sea, a mí me interesa harto el tema, me interesa mucho el tema de la educación de la geología a la sociedad. Y encuentro que, por ejemplo, enseñarle a niños de octavo básico para abajo es súper complejo porque la geología tiene mucho, es una ciencia de partida y es multidisciplinaria, o sea que tenéis que atravesar la química, la biología, la física de base para tú tener un poco de ese pensamiento y durante la básica se puede formar bien eso y yo creo que durante la media ya se puede hacer como una unión y que haya un ramo que se llame geología, ¿sí? O sea, para mí eso sería lo ideal, que fuera una ciencia básica y que se impartiera en los colegios. Y eso una vez lo hablé con el mismísimo profesor Hervé y estuvo muy de acuerdo. Eso en España se hace. En España se hace, sí, Ujú. y, y bueno, en otros países de Europa también, así en varias partes, de hecho, ni siquiera como geología, sino que directamente como una ciencia de la Tierra transversal. Así es. Entonces, no, pues eso, bacán que hay harta gente motivada tratando de entender la geoeducación. Vi harta gente, llegaron como a los 80. Lo encontré muy agradable, igual que hay harta gente eh, queriendo entender este tema que es súper
que es súper poco conversado, la verdad, y yo creo que es súper relevante. Hay muy pocos geólogos también que son reconocidos en Chile eh, que hablan de estos temas, po. O sea, yo con el único profesor que he podido hablarlo alguna vez, con el profesor Hervé, y él piensa de esa misma forma, dice que desde chicos los niños se les debería enseñar dónde están parados, así. ¿Qué es el planeta? El Y con un profe, énfasis, y con un énfasis directo, o sea, no como pasando por etapas o sea, directamente y al es que ese callo, es un así. problema también de estructura del currículum, que pasa Claro, con varias eh, sí, ámbitos. totalmente. O sea. Pero bueno, eso, yo ahora me tengo que retirar, así que muy agradecido por Todos la igual. oportunidad y de poder aportar lo que sé. Bacán. Sí. Ánimo, chiquillos. Chao, que estés muy bien y gracias por todo su Chaito. aporte. Un gusto, nos vemos Ahí dejé mi correo para que pidan las clases si las quieren. lento. Nos vemos el lunes para los que quieran asistir y hablamos más de la asistencia, de los certificados y conversar un poco. Así que que estén bien, cuídense. Chao.